Aprendan inglés. No, pues es obligatorio ya, los chinos aprender inglés. Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi muy buen amigo y de las nacionalizaciones que yo quisiera poder hacer. Él es César Azcárraga, es un arquitecto mexicano experto en muchas cosas, pero lo que nos va a atender ahora es la red vial. César tiene muy buenas ideas. Creo que son soluciones de corto, mediano y largo plazo que este país necesita a gritos. Y como digo, César es uno de los mejores salvadoreños que podemos tener aquí en El Salvador. Muchas gracias, qué honor, caray. Así que, bienvenido, César. No, además es cierto, fíjate que yo vine al país por una semana. Y la semana ya se convirtió en 17 años. Qué bonita semana he pasado. ¿Ha ganado El Salvador? No, no, aquí me rehice mi vida, me casé, tengo nuevos amigos como tú, aprendí otras cosas, otros sabores, 2 hijos míos nacieron aquí y yo quiero mucho El Salvador y me interesa muchísimo que vayamos hacia adelante por ese espíritu del que siempre hablamos, de indomable, ¿sí? Hace un rato que estamos platicando con el gerente aquí de la empresa, del centro histórico, el centro histórico se ha caído y se ha incendiado en repetidas ocasiones y vuelve a surgir. Sí. Y así es el país, aquí nos pueden golpear, puede haber terremotos, incendios, guerras, y los salvadoreños, como se dice en buen salvadoreño, se la rebusca. Sí. Entonces yo estoy feliz, encantado, el clima, la sonrisa, solamente estoy enfadado con la vialidad, que es de lo que vamos a hablar hoy. Perfecto, y ahí quisiera que empezáramos, César, con un diagnóstico así somero y después profundizamos en los diferentes temas. Bueno, los problemas que tenemos de vialidad es, bueno, primero que tenemos un enorme parque vehicular para la ciudad. Luego, la ciudad, como las grandes ciudades de Latinoamérica y muchas en todo el mundo, que no es privativo de Latinoamérica, han crecido desordenadamente. Muchas veces por falta de previsión gubernamental, pero muchas veces por nuestra propia imprudencia humana de saturarnos, ¿sí? Entonces tenemos un enorme parque vehicular y las estructuras están deficientes. Entonces yo platicaba antes del programa que tenemos 3 estructuras, que es la infraestructura, la estructura y la sobreestructura. La infraestructura pues es todas las calles que tenemos, las carreteras, los pasos a desnivel, eso es lo que nosotros diríamos que es la infraestructura, y esa pues es muy deficiente para los vehículos. Las calles son muy angostas, los pasos a desnivel son insuficientes, tanto para vehículos. Y mal diseñados a veces. Sí, la verdad sí. Por ejemplo, los carriles de incorporación son muy cortos. Entonces todo eso fastidia un poco. Sí. Y para ir por orden y para que nuestros televidentes entiendan, la estructura, que es el siguiente nivel, ¿cómo lo definirías? Bueno, la estructura también es muy deficiente porque son los reglamentos propios de tránsito, las corporaciones, que es las diferentes policías, que hay muchas policías en el país, diferentes, muchas veces los usuarios, los ciudadanos no sabemos cuál es cuál, ¿sí? Que si la de tránsito, si la nacional civil o si la del CAM o todo eso, ¿sí? Otras instituciones que son las ambulancias, los servicios de seguridad, los servicios bancarios. Entonces todo eso tiene muchos problemas que se pueden mejorar, pero que están mal. Y luego viene la sobreestructura. Y la sobreestructura que para mí es tal vez la más importante, porque esa es la educación vial, es la manera de pensar, y aquí comentábamos también que todo lo que tenemos en la gente que tenemos el privilegio o de haber nacido o de vivir o de estar ya incorporados al ser salvadoreños, esa sonrisa que tenemos, que se anuncia el país de la sonrisa, en cuanto uno se sube al automóvil, se vuelve uno el hombre lobo, ¿sí? Como que salió la luna y se vuelve uno malo.
Entonces, todo lo que somos amables, pase usted abajo, ¿cómo te va? Saludos, nos hablamos de tú rápidamente. Todo eso, el momento de subirnos al automóvil, desconocemos esa educación. Y eso nos pasa a todos niveles. Desde el bucero, el taxista, los particulares, las señoras, todo el mundo vamos agrediendo. Y que consta que muchas veces es provocado. Digamos, mi ejemplo personal, yo trato de ser cortés, ¿verdad? A mí si me piden la vía, yo la cedo, pero cuando me arrinconan y me tratan de, especialmente los buceros, ahí sí se me sale el indio. No, pero tú tienes razón. Si quieres empezamos con infraestructura, que es el primer tema que... Bueno, las calles en primer lugar no están diseñadas para tanto vehículo. Te comentaba que en las esquinas les falta el corte diagonal, que es un galicismo, se dice pancupé. No sé exactamente dónde viene la palabra. Es el achatar las esquinas. Es el achatar la esquina, sí, para que uno al circular no haya que sacar la parte delantera del automóvil, sino que te acercas y ya estás viendo a ¿qué es lo que viene? Que el automóvil que viene. Entonces las esquinas es obligatorio en cualquier ciudad de forma reticular, como somos nosotros, que son calles de 80, 100, 120 metros, con el trazado a la española, reticulares, que cada esquina tenga ese pancopé, entonces ese achatamiento para que el vehículo tú te asomas y veas el que viene. Y aquí lo agravan con postes, con árboles, con mupis. Entonces aquí yo decía que hay una novela famosísima de Vargas Llosa, que ahora es premio Nobel, que se llama La ciudad y los perros. Yo creo que aquí hubiera hecho La ciudad y los postes, porque he contado 14, 15 postes en una esquina. Y todavía hay un árbol que no tiene sentido que esté ahí, a veces está seco el árbol. Los mopis, que esos muy bonitos, pero que ya son obsoletos para la vida urbana moderna, y los que sacan los mismos trabajadores o empleados de las diferentes tiendas o restaurantes. Entonces tú llegas a una esquina, está en esquina la calle, y tienes 12 árboles, un aparato para la telefonía, un árbol viejo y 4 mopeds. Entonces es como diciendo, por favor, no veas porque vas a golpearte. Eso es tremendo, sí. No, y la otra cosa, fíjate que mi papá, que él se crió en Alemania en otro orden, siempre me decía que las calles y las carreteras son como las arterias y las venas de un ser humano. Y aquí estamos a punto de entrar en un paro cardíaco. Sí, qué buena definición. Están obstruidas las carreteras. Sí. Aquí se diseña para resolver el problema de ayer. Sí. No se puede diseñar para dentro de 15 años. Mucho menos comprar los derechos de vía, porque siempre hay pleitos con los tales derechos de vía. Y es una planificación que aquí, tú que eres un profesional... Sí, la calle queda obsoleta. En el momento mismo de inaugurarse ya está obsoleta, ya está sobresaturada. Y luego otra cosa tremenda que es la contaminación visual. En todo el mundo ahorita ya quitaron los letreros. Por ejemplo, en España, que fui hace poco, ya el único que permiten es el toro ese, que era de una licorería, porque además es el símbolo de España. Es el único que dejaron, el toro de Lidia puesto, ¿sí? Que era de Osborne y los vinos, ¿sí? Es el único. Y todo lo demás ya no está. Y aquí no. Aquí hay calles y carreteras que están topadas de anuncios, pero cada vez más. Y todavía pone, el señor que los promueve, pone ahí disponible para publicidad. Entonces todo eso produce una contaminación visual, distrae, estorba, en fin, 1000 problemas. Y aquí en lugar de quitarlos, los estamos poniendo día a día. No, y existen incentivos perversos, ¿verdad? Porque esa es una fuente de ingreso para las alcaldías. Claro. Entonces, y para... como dice el chinito, entre más mejor, ¿verdad? Claro. Sí, pero le estamos haciendo daño a todos, claro, ¿sí? A los ciudadanos, a la mano. Entonces todo eso pues nos perjudica muchísimo. Los pasos de nivel están mal planeados y son muy pocos, inclusive para el tamaño de los automóviles. Aquí es muy curioso porque aquí el automóvil que debíamos de usar los salvadoreños sería un city car. Pequeño. Pequeño, sí. Y no, aquí a veces es necesario, sí, por las personas que tienen fincas o tal, pero la mayoría de las veces es por estatus o por algo, y usamos unos verdaderos
armatostes Los enormes. 4x4. El 4x4, pero hay unas... Pero mucha gente lo hace por seguridad, César. O Puede sea, ser. Digamos, a mi esposa ya no le gusta andar en un vehículo bajito, pequeño, porque dice que se siente insegura. Y se siente insegura porque todo lo que lo rodea Claro. son armatrostes. Sí. Pero por ejemplo, en Europa están de moda los cochecitos estos, hasta Los City el Cars, inteligente, el Smart. el Smart, que no sé si has visto que hasta lo parquean de frente, De frente, sí. porque es tan cortito que ocupa menos espacio. Entonces, todo eso de la señalización es muy deficiente. Y además todo está coludido, porque, por ejemplo, tú vas en la autopista, que tú viajas bastante, en cualquier autopista, ¿sí? La de Santana, que digamos es de las más importantes, la autopista al mar, ¿sí? Y la gente, la misma policía va circulando del lado izquierdo. Y no hay un solo letrero que diga, o muy pocos que diga, conserve su derecha, izquierdo, únicamente para rebasar. Entonces, no hay ese letrero. Y hay gente que de verdad, Alfredo, no ha leído el reglamento. Y que no sabe, de verdad no sabe, que hay... Y yo a veces voy, les traes el claxon de luces y no se inmutan. Y lo rebasas, oiga, a la derecha, y no saben. Y yo platicando a veces con el taxista o el motorista que me va a dejar al aeropuerto, le digo, oiga, señor, ¿por qué va? No, es que aquí está mejor. Oiga, pero es obligatorio. No, señor, aquí es a la izquierda. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho, ¿sí? Entonces, la señalización es adecuada. Sí, a mí me gustó mucho el comentario que haces respecto a las señales de alto, que son de las cosas más peligrosas que hay aquí en El Salvador, cuando hay y no están tapadas. Pero me gustaría que nos explicaras cuál es la manera, el lugar correcto de poner... Bueno, es que el lugar correcto debe ser 15 metros antes, que equivale a 2 vehículos, Antes del alto. Del alto. ¿Sí? Bueno. Y aquí la ponen cruzando la calle. Al otro lado. Al otro lado. Ponen ahí el letrito alto, en lugar de ponerlo de este lado, ¿sí? Por ejemplo, los pasos, la cebra, la de que hasta hay una... El peatonal, el sí, que paso ahí está un peatonal. disco de los Beatles muy famoso de Abbey Road, que ahora ya es un lugar Clásico. turístico. Ya es turístico, mi hijita que fue a Inglaterra fue a ver dónde estaba. Bueno, eso la gente no sabe, que el que tiene derecho es el peatón. Entonces pasa una cosa, tú lo sabes, eres gente inteligente, educada. Entonces está pasando la gente. Entonces tú al llegar a la esquina te paras para que pase. Pero ya estás tapando al que viene atrás, entonces se te pita. Una solución muy fácil sería correr el paso peatonal 6 metros. Antes. Después, o sea, que no sea en la esquina, sino que sea 6 metros allá. De tal manera que tú doblas y queda el carro parqueado y el peatón puede pasar y tú ya no estorbas. No sé si me explico. Sí. Entonces, es una solución facilísima y de educación. Entonces, ya el peatón tendría el derecho de paso. Aquí cruzar a pie es mortal. Claro. Luego viene otra cosa también de la infraestructura. Los pasos a desnivel son muy pocos. Y después en el pensamiento, que es la sobreestructura, el que pasa usa a veces el paso a desnivel como sombra, porque le da flojera subir, caminar y bajar. Entonces lo usa como sombra y por ahí pasa. No, y a veces, pero también en algunos casos hay razones de importancia, porque como los pasos peatonales, las pasarelas, Los cierran, las tapan de anuncios, se convierten en puntos de asalto. Y yo he visto pasarelas que, además de puntos de asalto, a veces son verdaderos centros comerciales. Tú que vas a Santana seguido, Sí, ahí me contabas de ese. Sí. ahí ves el montón de señoras vendiendo ropa y cosas. Al pasar, sí. O sea, Bueno, es que debe ser como el autódromo, el paso ese, que es para pasar, no para pararse a tomar la foto ni estar ahí, ¿sí? vamos con los semáforos. Bueno, Aquí, los semáforos, mira, si tú, por ejemplo, vas en el Paso Escalón, hay calles que casi no puedes cruzar. Tienes por ejemplo, sales de la tienda esa del supermercado y enfrente está el famoso restaurante del bodegón. Esa calle ya das la vuelta a la izquierda, yo que vivo en Ismania, y pues ya tienes casi que cerrar los ojos. Y a pie no te cuento, porque no hay semáforos. sí. Entonces, los semáforos también necesitamos más semáforos.
y semáforos que funcionen, ¿verdad? Porque hay muchos semáforos ahora que están poniendo los de LED, es más difícil que se descompongan, pero... Sí, o el semáforo inteligente, Sí. que ya te mide también el flujo y automáticamente va compensando dónde prende y apaga, porque también hay eso, que de repente estás en rojo y es a donde tienes mayor flujo de vehículos. Sí. Y no hay sincronización. Y no hay tampoco. sincronización por Digamos, eso. en Europa y en los Estados Unidos... Si vas a 40, a 30 millas, te tocan todos en verde. todos, sí. O sea, en el eje preferencial, ¿verdad? Aquí Sí, no, o sea, mira, hay muchas cosas y en el próximo segmento, César, tú que eres arquitecto, vamos a empezar a analizar precisamente la zonificación territorial, Sí. cómo se maneja en Estados Unidos y en Europa el desarrollo urbano, y cómo podemos mejorar no solo los costos de operación de la ciudadanía, sino que ordenar el país. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. César, parte del problema de El Salvador es que es centralizado, monocefálico, todo se concentra en San Salvador, y tú y yo hablábamos pues de que ya en los países más desarrollados han descentralizado y han puesto servicios y empleos alrededor de las zonas residenciales, pero esa es cuestión de zonificación. Veamos, primero analicemos el por qué el ciudadano salvadoreño tiene que viajar tanto y los medios que tiene. Tú me hacías el ejemplo de los buses, o sea, es un problema serio lo de los buses, lástima que sean tan necesarios, y son necesarios porque no existen los otros medios de transporte, y hay un exceso de necesidad de transporte. Bueno, lo que pasa es que la ciudad creció, como muchas ciudades en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica, desmensuradamente. Entonces aquí, cuando la época de la democracia cristiana, que se acabó el campo, toda esa gente que viene del campo y se vuelve urbana, y entonces se congestiona la ciudad y empieza a crecer. Y los mismos centros de gobierno, por ejemplo, no tienen la idea de sacar su centro de gobierno o su apartamento de tránsito, de hacienda, etcétera, afuera de la ciudad, sino que es dentro de la ciudad. Entonces, una solución sería decir, bueno, vamos a descentralizar el gobierno, lo primero, que las oficinas públicas queden afuera. Pero hay otro problema también. Hay gente, por ejemplo, de la zona de Soyapango, de la zona de Lourdes o de rumbo a Santana, que trabajan aquí. Entonces, inclusive comentábamos antes de entrar al programa, que la calle esta de la famosa de los Chorros, pues la están haciendo que en la mañana sea hacia acá, los dos carriles. Mientras se construye. ¿Sí? Mientras se construye. Sí. Y de regreso en la noche para el otro lado. ¿Por qué? Porque la gente tiene que moverse. Claro. Entonces, en una ciudad bien planeada, la gente tiene dentro de su zona habitacional cerca su zona de trabajo. Ese es un problema que supuestamente, si se empezara ahorita, son temas a 15 años, pero había que empezar ahora. Cuando yo estuve en el gobierno, que estuve a cargo de la modernización, una de las cosas que se pretendía hacer era descentralizar los servicios. O sea, que Santa Ana tuviera sus servicios del Ministerio de Hacienda, claro, sí. O sea, para que no tuviera que venir esa gente a hacer su tramitología acá. Y que son cosas sencillas, pues no
Algunas cosas ya están funcionando. Mira, por ejemplo, ahorita parece ser que ya los pasaportes y eso ya tienen diferentes lugares donde se dan. Aunque ¿sí? ahora ya valen $25. Ya subieron hoy sí, 10 por un lado y 15 por otro. Pues que se necesita dinero. Claro. Entonces, Para votarlo, ¿verdad? ayer me decía una amiga que no le pueden dar todavía su carnet definitivo. Dice, no, cada 3 meses pues me cuesta $30 y así pues es una manera de ingresar, pero bueno. Es un incentivo perverso. Bueno, yo no puedo hablar de eso porque soy extranjero, pero puede ser. No, pero es un incentivo perverso, o sea, se vuelven un negocio. Un negocio, sí. Y eso es un servicio. Afecta a la ciudadanía, economía, sí. O sea, ¿cuánto tiempo? Y no son los $30, el tiempo que vas a perder en gestionarlo. Sí, o sea, las colas y eso pues quita productividad del país. Como el que estemos centralizados, si tú haces la cuenta, un trabajador que viene de Soyapango, que viene de San Martín, o que viene de Ciudad X, aquí en la carretera Santana, ¿cuánto pierde nada más en trasladarse? Se baja de un bus, toma el otro bus para llegar a su empleo. Aparte del costo, ¿cuánto tiempo pierde? La contaminación de los vehículos, el tiempo, la agresividad que eso produce. Entonces, son problemas muy, muy fuertes que tenemos. No, y antes de entrar a otros medios de transporte que los vamos a analizar, César, está el problema del diseño vial. O sea, una de las cosas para mí casi criminales es en una autopista poner giros a la izquierda, cuando hay un solo separador, o sea, no hay una isla. Sí, ¿no? Vaya, ejemplo, que yo no sé cómo no hay más gente que se ha matado ahí. En Lourdes, ¿no? En Colón. En Colón, sí. En Colón, o sea, sí. Vienen carros a 100, 120 kilómetros y por hora. Y ahí te metes a la izquierda, sí. Pero mira, no solo es eso, los retenes policíacos. Retenes policíacos se tiene que avisar 200 metros antes y con un letrero que diga, disculpe las molestias, es por su propia seguridad, es probable que lo vayamos a revisar. Sales de una curva y está un retén policíaco. O te vas a incorporar, por ejemplo, aquí en la feria hay un carril de incorporación bastante bueno para meterse a la derecha, pero ese ya no sirve porque ya ponen ahí un retén. Y a veces ni siquiera están trabajando en el retén, sino que están los conos y... Están platicando los muchachos sobre la sombrita. Sí, entonces eso sí es un problema. Entonces esas cosas ya son del pensamiento, ya son de la sobreestructura que se podían corregir. Las paradas de los buses las ponen después del semáforo, aquí en una tienda que antes se llamaba Goldtree, vienes bajando el Paseo Escalón, está el semáforo, adelante llevas un bus, en cuanto dan el verde, hacia adelante el autobús y ahí se para. Y entonces tú por necesidad estás detrás. Sí. Y ahí te quedas, ¿sí? Sí. Entonces son cosas que son relativamente fáciles de hacer, pero no las hacemos. ¿Sí? Sí. No, y la cuestión esta de la planificación, César, para mí el Boulevard Diego de Holguín es una gran cosa, pero lo que van a hacer es posponer el relajo. Digamos, el que va a meterse en la Jerusalén para salir al Escalón va a ir a toparse al redondel de la Bandera. Sí, porque se vuelven embudos también. Se vuelven embudos. Mira, por ejemplo, aquí en la Jerusalén hicieron está muy bonito el parque ¿qué hizo el alcalde? El Parque de los Pericos. El Parque de los Pericos, sí. Pero eso lo podrían haber hecho 20 metros atrás, para después hacer ahí otro carril más. Entonces ya se tapó. Entonces eso van a ser 2 carriles toda la vida. Y llegas y te encuentras con que por 2 casas que están ahí, que sí se podían intervenir, obviamente con permiso y todo, para desfogar, entonces llegas a un embudo. Y luego yo no sé si sean convenientes los volardos, que así se llaman esos marítimos que pusieron. Sí. Pero ese es por los vivos, que cuando se arma la trabazón, hay unos vivos que se meten en el hombro de la carretera a ir a hacer la trabazón más grande más adelante. Sí, entonces eso se hizo una solución drástica, porque a lo mejor es como los túmulos, ¿sí? Sí. Entonces ese es otro abuso. Aquí cualquiera pone túmulos y que es hasta peligroso porque a veces ni siquiera pintados están. Bueno, lo que es sensacional aquí, que eso sí es kafkiano, es que cualquier negocio sobre la acera
pone el su parqueo. estacionamiento, entonces lo marca, ¿sí? Marca y pone exclusivo de la tienda tal. Y entonces llega y dice, oiga, señor, mire, pues si esta es En la vía pública. la vía pública. Entonces el peatón no tiene ningún derecho. Y luego en la cuestión de sobreestructura, yo hoy en la mañana estuve a punto de bajarme a decirles a unos señores, por cierto, se veían como extranjeros, que en la calle está del Espino, la que va por en medio, todos los días van corriendo, pero abajo. Entonces no saben a lo que se exponen. Porque el carril es para vehículos, no es para peatones. Para eso tienen la banqueta o la acera. Y entonces ellos, pues se les hace más fácil andar corriendo todos los días. Un día van a atropellar a alguien, Dios guarde. Eso también es del pensamiento de la gente. Sí. Decir, oiga, pues si hay una acera, ¿cómo se ponen a correr abajo? No, y también tenemos el tema que no hemos tocado, tenemos demasiadas calles de doble vía. Exactamente, sí. Ya las calles de doble vía son de pueblito, de donde había y ya toda esta zona de El Escalón, San Benito, ya las calles tienen que ser de una sola vía, porque si analizamos, hay estudios de eso, son 16 puntos de contacto de automóviles que pueden chocar, porque uno va a dar la vuelta, el otro, la vuelta para el otro lado, no había problema si es a la izquierda y el otro a la izquierda, pero entonces uno va a la derecha, otro a la izquierda, bueno, se vuelve un conflicto de que cada quien va a lo suyo, otro va recto, y son 2, 4, 6, 8 carriles, y todos para diferente lugar. Entonces esas ya hay que borrarlas y que sea un solo carril, y buscar vías alternas también. Y el tema de los colegios también, que hablábamos antes del programa, que ahora hay colegios que así sencillamente hacen doble parqueo y se comen una de los carriles de la calle, pues, y a veces son calles, digamos, como el Boulevard del Hipódromo, que es una calle muy transitada, que es hasta peligroso. Pues sí, porque muchos colegios chicos o medianos rentan una gran casona de la época del café, esas preciosas que hay aquí, San Benito y todo eso, rentan la casa porque el que viene a casa pues ya se fue fuera de la ciudad o ya la familia ya se fue a otros lados. Entonces queda una gran casona, la rentan para colegio, pero sin estacionamiento, sin parqueo, y entonces el parqueo y todo lo vuelven la calle y todo eso pues perjudica. Sí, pero bueno, yo creo que aparte de que necesitamos más y mejores autopistas y carreteras, necesitamos racionalizar las calles de la ciudad. O sea, lo que tú muy bien indicas, que sean de una sola vía. Entremos en los sistemas alternos. Yo soy aficionado a los trenes eléctricos. Sí. A mí mi papá de muy temprana edad me regaló un tren Märklin, de esos Märklin alemanes. Alemán, sí. Había el Märklin eran dos marcas. El Märklin todavía existe, de 3 vías, sí. Porque el de en medio llevaba la electricidad. Sí. Entonces, yo sí desde muy temprana edad me volví aficionado a los trenes. Pero aquí en El Salvador el tren podría ser una de las soluciones. Yo creo que puede ser el famoso tren, el tranvía que había, puede ser el que lleva arriba los troles, sí. El trolebús, ¿te acuerdas? Sí. Que son silenciosos. Eléctricos. Y esos, yo me subí muchas veces a un trolebús y son enormes y muy fáciles de operar y no contaminan. Esa es una solución también, el tren, pero no solamente en la ciudad, sino aquí interurbano. El interurbano, y es más, el que atraviesa el país. Así como tenemos una gran carretera panamericana y eso, pues tenía que haber ya un tren regional. Un tren que atravesara de sur a norte y entre oriente por oriente, ¿sí? Tú imagínate un tren que empezara aquí en la frontera del POI y atravesara hasta los puertos aquí o la Costa del Sol, y otro que atravesara de Guatemala a Honduras. Sí. Y aquí parte del problema son los intereses creados. Sí, porque esos trenes, inclusive hay compañías francesas, ahora hay israelitas, indias, que nada más quieren el permiso. Y ellos absorben los gastos, ellos lo pagan y sí. a cambio de que les den, pues no sé, 50 años de explotación del... Sí, yo lo que me refería a los intereses creados es que automáticamente vas a tener la resistencia de la línea aérea,
de los Claro. buses, de los camiones en cuanto a carga, y esa es falta de visión y de darle un sentido de prioridad al ejercicio gubernamental. Claro, y de ver las cosas un poquito a futuro. Un poquito a futuro porque va a llegar un momento que ya no vamos a... no se puede transportar la carga. O sea, y además eso está obstaculizando el crecimiento del país. Por ejemplo, se quieren echar a andar los puertos, que son unos puertos que pueden ser magníficos aquí en toda la costa del Pacífico. Pero, ¿por dónde vamos a transportar los insumos que lleguen? O el día que se industrialice el país, ¿cómo vamos a llevar eso para exportación? Es imposible si no tenemos un tren. Sí. Y además tú lo sabes, son vehículos que el costo del flete es muy barato, tanto de pasajeros sí. como... Y ahora hay unos trenes impresionantes, ya rápidos, silenciosos. ¿Sí? No, y mira, cuando yo estuve en el gobierno, César, uno de los proyectos que a mí me interesó mucho precisamente fue el tren regional a nivel centroamericano y el metro, ¿verdad? O sea, y estás hablando ya de casi hace 20 años, ¿verdad? Entonces, si hubiéramos comenzado en ese momento, yo creo que ya tuviéramos resuelto gran parte del problema. Tú ves, Panamá está construyendo un metro. Y yo no te estoy diciendo que tienes que conseguir un metro subterráneo, que es carísimo, pero hay metros de hombre pobre, pues, sí, el metrobús, todos los autobuses articulados y todo eso, sí. Bueno, en la época de Valiente, que yo llegué al país, se estuvo a punto, ya estaba el contrato y todo. Es cuando yo estaba en el gobierno, yo traté de apoyarlo, pero... Decían que fueron otro tipo de... intereses, ¿verdad? O sea, ahí el gremio de los buses, hubo una oposición férrea, ¿verdad? Y lo seguimos pagando ahorita, porque tú ves que los buceros dicen que es mal negocio, que es malísimo negocio, pero... Lo que pasa es que es un círculo vicioso. Yo personalmente no creo que sea buen negocio el de los buceros ahora, pero también es un círculo vicioso que ellos tienen unas chatarras. Oye, en la mañana esa contaminación que parece, ¿te acuerdas de un carro de James Bond que echaba humo a los enemigos? Sí. El Aston Martin DB7. Correcto. El de Sean Connery, sí. Que era el Aston Martin ese. El DB7. Que después no sé por qué compraron un coche alemán cuando son ingleses, el espía, pero bueno, yo creo que yo te voy a decir, yo de pequeño tuve la oportunidad cuando mi papá me llevó a la feria de Nueva York, de haber tenido mis 11, 12 años, yo pude ver el carro de James Bond y para mí fue alucinante, ¿verdad? Ver el Aston Martin plateado. Pues ese sacaba ametralladores, sí. pero lo más sensacional fue... Era el humo y el aceite, y tiraba aceite. Y te voy a platicar de chamacos, pues, cuando estaba de la película, un amigo mío, que tenía un coche normal, americano, creo que era un Dodge o algo así, le mandó a hacer en el escape una cajita de hierro. Y entonces no sé qué artilugio hacía de chamacos a los 18 años, malcriados, y entonces le jalaba un chicote y ese aceite se le metía al tubo de escape. Y le tiraba. Y entonces la calle, pero de veras la dejaba como la dejan los buses. Yeah. Entonces eso es tremendo, ¿sí? Yeah. Y eso sí, ahí el reglamento de tránsito sí tenía que ser más duro. Como yo te comentaba, que está muy bien que te obliguen el cinturón de seguridad, porque eso está súper comprobado que te salva la vida. Eso está comprobado, no necesita. Pero sin embargo, sí te multan si no lo llevas, y me parece perfecto. Pero sin embargo, hay el permiso para que los pick-ups lleven a un montón de personas que necesitan viajar parados. Entonces, la misma policía no tiene los paneles que deben ser obligatorios, sino pick-ups en donde van los mismos policías y los detenidos. Sí. Ese es un error que sí tiene ya que corregir el país urgente, sí. Porque un accidente de un pick-up es mortal. Sí. En el próximo segmento, César, quisiera que entráramos a lo de la sobreestructura. Sí. Y ahí creo que es más que todo la materia gris de una sociedad la que tiene que entrar en juego. Y donde lo podemos hacer casi sin costo. Sí. Perfecto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
César, la educación vial, tú y yo hemos tenido la oportunidad, y especialmente tú, de ver estructura educativa en los países a donde generalmente se forma al ciudadano motorizado y también al peatón. Fíjate que ahorita, este año, empezó la UNESCO a hacer una campaña mundial que va a durar 10 años para bajar el índice de accidentes en las ciudades y en las carreteras. Una de las abanderadas es Michelle Yeoh, que es una muchacha... es la esposa de Jean Todt. La esposa de Jean Todt. Sí. Ella es la abanderada de eso. Que vino aquí a El Vino Salvador, al país a sí, promover eso. Entonces, todos los países tienen una representación de la FIA, que es como la FIFA en el fútbol, tú sabes, ¿sí? Entonces, aquí la representación es ACES, de nuestro buen amigo, el señor Barrera, que es el presidente de ACES. Y ACES ya debe de empezar también con eso, hacer una educación vial para bajar los accidentes, abanderado ya por la UNESCO. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde niños, tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros amigos, etcétera, a lo que es la educación vial. Y eso significa muchas cosas. Significa el manejar a la velocidad adecuada, el poner la luz y cosas muy simples. Mira, por ejemplo, aquí los redondeles están muy chicos para el parque vehicular, eso estamos de acuerdo. Pero si tú vas a meterte al redondel en tu automóvil, tú debes ya desde antes decir a dónde voy. Entonces, si vas a seguir a la izquierda... Y a meterte al carril... Ya te metes del lado izquierdo, pero desde, como se dice, de endiantes, como dicen acá, ¿sí? De endiantes. De endiantes. ¿Por qué? Pues porque va a ser mucho más fácil que tú vayas del lado izquierdo porque vas a seguir. Pero sin embargo, si vas a ir de frente o derecho, entonces métete ya desde el principio. ¿Por qué? Porque si eso nos educamos y desde que sales de tu casa dices, yo voy a ir a mi trabajo y me voy por tal calle. Vas a planificar la ruta. Planificar. Correcto. Entonces, es de decencia. Es de decencia también que el redondel, el que va adentro, tiene la prioridad, pero no la exclusividad. Entonces, mucha gente llega y como vaya va dentro del redondel, tú te quieres incorporar y no solo se enfada, sino acelera. Te tira el carro. Te tira el carro. Entonces, también, señores, tenemos que ver que el otro tiene el mismo problema de uno. Y si hay 20 o 30 metros y uno va a la velocidad del redondel, que debe ser 20 kilómetros por hora, pues si mantiene uno esa velocidad de 20, no de 30, 40, ni acelerarle. O inclusive aminorar la velocidad para permitirle que se meta. Y no pasa nada, ¿sí? Los carriles de incorporación que te decía, están viendo, bueno, pues entonces la aminoras para que el otro entre. Entonces, es cuestión de educación, la sobreestructura. Y eso va en todo, ¿no? Yo decía una vez en una plática que la ciudad debe ser una prolongación de tu casa. Que así como en tu casa la mantienes limpia, la mantienes ordenada y con decencia, así tiene que ser la ciudad. Tú tienes que salir a la ciudad. Y hay una cosa que dicen que para evitar accidentes también se llama el contacto visual. Si tú vas a dar la vuelta a la izquierda o tal, con razón o sin razón, si tú volteas y sonríes, la gente cambia. Sí. Automáticamente cambia. Si te quieres meter a fuerza, la gente se enfada. Sí, a mí me pasa. Pero si una gente, aunque a veces uno lo hace indebidamente, porque unas veces por la mala estructura tienes que dar vuelta a la izquierda porque ni modo, ¿no? Mal hecho, que no lo hagan, ¿verdad? Pero bueno, pero si lo haces y le dices, oye, deme chance, no pasa nada. Sí, o pedís vía. Pides vía. Entonces, pero entonces es eso, el sonreír, el ceder el paso. Eso yo creo que de verdad se evitarían, Alfredo, no te voy a decir qué porcentaje, pero muchísimos accidentes, siendo un poco más amable. Lo que te decía al principio de la plática. Así lo amables que somos los que vivimos aquí, sonreír, pase usted, como en el elevador, ¿sí? El elevador es hasta bonito que viene otra persona, sea quien sea, ¿eh? Señor, pase usted. Igual en el automóvil no pasa nada, porque además no ahorra uno nada. Sí. No, más bien se expone. Se expone, ¿sí? Entonces, eso también tiene que educarse la gente. Mira, otra de las cosas interesantes, ya hablamos del metro, de los buses, de las cosas que a mí me parece interesantísimo, especialmente en Europa y en Estados Unidos ya está sentándose
el uso de la bicicleta. O sea, yo creo que especialmente en un país pobre, a donde la topografía te lo permite, creo que el uso de la bicicleta pudiera ser parte de la solución. Ahora hay que construir o diseñar infraestructura ciclística. Sí. Aquí pues yo te digo, yo a mis hijos les prohíbo que salgan en bicicleta porque es un, es un atentado. Sí. O sea, en cambio tú en Europa tú ves carriles para bicicletas, ya hay un reglamento de bicicletas, es una cosa ordenada y le mete eficiencia y ecología a la vida urbana. Ya hay estudios, se llaman ciclovías, en Colombia están haciendo eso, en México, en muchas partes del mundo ya están haciéndola. Porque además, mira, a mí me tocó ir en bicicleta al colegio. En una ciudad en Oaxaca, México, yo iba a los 8 años en bicicleta. A mí me encantaría que mi hijo pudiera usar la bicicleta, pero aquí es mortal. Sí. Porque no hay la estructura ni nada, así, ni la decencia. Es más, con las mismas motocicletas, en Holanda hay unas Velosolex, no sé si las conociste. Sí, que son bicimotos. Bicimoto, que va así y se le baja un motorcito. Sí. Entonces en pie le baja su motorcito. Y ahora son eléctricas, que con el mismo cargas la batería. Cargas la batería. Entonces si llegas a un lugar que es un poco empinado o algo, te ayudas con el motorcito eléctrico. Sí. Bueno, eso sería sensacional, pero aquí es más, los mismos señores de los estacionamientos, de los parqueos, los encargados, no saben, por ejemplo, que la motocicleta tiene el mismo derecho de un automóvil. Entonces tú llegas y te parqueas y no, quítese. Oye, ¿por qué? Si es... Ahora, aquí también hay abuso del otro lado, ¿verdad? Si tú ves a los motociclistas de los restaurantes de comida rápida, que son unos energúmenos, o sea, esos es un atentado. Te quiero platicar que yo me creo buen motociclista. Entonces un día iba yo con un amigo que tú conoces, el Chele Martín, íbamos de Guatemala a la Antigua, en tus motos, pues digamos buenas. Pues 2 muchachitos de los que reparten, era una tormenta, ¿sí? Nos pasaron que nos dejaron como si fuera Valentino Rossi contra un viejito. No. Yo dije, bueno, qué manera de conducir de estos muchachos, ¿eh? Claro que así se accidentan, sí es un abuso eso. Sí. Pero sí, la ciclovía sería una gran solución y los automóviles chiquitos y todo. Pero también a eso va el respeto de la gente. Tú ves aquí un ciclista y no le das ninguna prioridad ni nada. ¿Sí? Y es cuestión de formación. De formación, sí. Mira, otro tema importante, César, es el tema de ya ir diseñando las ciudades para hacer una transición hacia las tendencias mundiales. Una de mis revistas favoritas es el Economist, es una revista inglesa muy buena, y precisamente en la revista de esta semana salió un artículo sobre el futuro del automóvil, y tú ves que la tendencia en los países desarrollados es que el parque vehicular está descendiendo. Sí. La cantidad de kilómetros que maneja cada persona está descendiendo. O sea, y hay maneras de incentivar eso. Digamos, en los países desarrollados te cobran por entrar a la ciudad. Ah, sí, no hay lugares donde no puedes tener auto. No, el parqueo. El parqueo. Sí. Pero aquí todo es, como dicen los americanos, es un free for all. Entonces, yo siento que a la ciudadanía hay que darle los incentivos correctos y quitarle los incentivos perversos para racionalizar un poco el transporte urbano e interurbano. Lo que pasa es que todo está conectado. Mira, yo vivo en Ismania y vengo al súper por acá o tal. A mí me encantaría, por ejemplo, yo venirme caminando 5 calles, hasta hacer ejercicio con tus hijos, platicando, sería muy bonito. San Salvador es una ciudad que puede ser bonita, pero si te das cuenta no hay a dónde caminar. Eso es terrible. Y ese es todo el problema que tenemos. Y parte de la seguridad, ¿verdad? Pero a veces es que no puedes ni cruzar la calle. Sí. Entonces la gente, ¿qué hace? Que vive de este lado de tal calle y para atravesarla agarras el automóvil. Sí. Porque es más seguro.
de verdad. Fíjate, yo tengo un programa de radio aquí enfrente del Inca Grill, ¿sí? Las estaciones estas. Y entonces salgo y mi compañera, Claudia Dager, deja su automóvil que no cabe en la casita del otro lado. Pues ahí ves que la tengo que atravesar en coche a las 7 de la noche y mejor ir a dar vuelta hasta el redondel para atravesarla porque es imposible, Alfredo, atravesar la calle. Sí, es un atentado. Es imposible. Entonces, pues no podemos caminar y tenemos que usar el carro hasta para ir a la esquina. Sí. No, mira, hay tanta cosa que se puede hacer, César, que no requiere mucho dinero, que lo único que requiere es un poco de imaginación, voluntad, educación y disciplina. Y muchas veces disciplina financiera, o sea, porque aquí el gobierno tiene un sentido atroz de lo que son las prioridades. Aquí es más importante que un diputado viaje a que un hospital tenga medicina. Claro, sí. Aquí es más importante que un burócrata tenga una 4x4 a que una escuela tenga inodoros operables. O pupitres, sí. Entonces, yo creo que es necesario, y yo te voy a invitar porque yo sinceramente te considero un gran salvadoreño, César. Gracias, Alfredo, qué amable. Que me perdone Qué México. Qué orgullo. Pero yo sí siento que debiéramos hacer un esfuerzo ciudadano por racionalizar nuestro transporte y nuestro comportamiento alrededor del transporte. Y mira, y es todo, mira, ahorita voy a salir un poquito del tema. Yo en mis diseños de casas uso dos cosas sensacionales y muy fáciles. Energía solar para los calentadores de agua y recojo el agua de lluvias. Y es impresionante. Tenemos el mejor sol del mundo por la forma en donde estamos ubicados. Aquí, por ejemplo, ahorita viene el equinoccio de otoño, el día 21. Pues ya, ahorita. Acá ¿cómo estamos hoy? Hoy Estamos a 26 o 27. Bueno, pues hace 5 días, ¿sí? Bueno, donde el solsticio, donde van a ser ya más cortos los días, pero sin embargo, amanece, sale el sol antes de las 6 de la mañana y se mete a las 6 y pico. O sea que tenemos 12 horas de sol y no estamos usando la energía solar. Vamos a tener problemas de agua y el agua baja de las aguas y la tiramos en lugar de guardarla en una cisterna. Son pequeñas cosas que podemos hacer. Un calentador solar lo puedes hacer hasta en tu casa, sin problema alguno, y te olvidas de la energía eléctrica que es cara porque no tenemos eso, o del gas, que tampoco tenemos gas. Entonces es un pequeño detallito que podemos nosotros en la casa. Otra cosa que me gustaría hacer contigo un día es los huertos familiares. Entonces todo eso va junto a la organización, a la ciudad, a todo. Tú en tus jardines se puede hacer un huerto familiar de 8x8 en donde tengas tus verduritas todos los días. No, y mira, y en ese sentido... Con este clima. En ese sentido, países como Alemania, que tienen pues una gran vocación de servicio a la humanidad, hasta financian proyectos de esa índole. Claro. O sea, pero es cuestión de educación, es un problema mental. Yo uno de los libros más fascinantes que he leído es un libro que se titulaba El subdesarrollo es un estado mental. Y el estado mental a veces está en gente muy educada, entre comillas. Sí, entre todos, sí, o sea, sí. Puede ser el gran empresario. Y ser un gran subdesarrollado. Sí, claro, en su actitud, claro. Simplemente el maltrato a la gente. Sí, la clase política es un verdadero ejemplo de lo que es el subdesarrollo mental. Puede ser. No te quiero meter en Honduras. Pero sí, muchos grandes empresarios son subdesarrollados mentalmente. El tratar mal a la gente, el no pagar lo que se debe, todo eso es un subdesarrollo mental. El ser abusivos. Hay gente que tiene unos grandes vehículos y a mí me ha tocado y van y quítense y tal. Bueno, hay gente que tiene hasta su sirena en su automóvil de contrabando y van metiéndose a fuerza porque tiene un gran poder y atrás su chaneque siguiéndolo en su camioneta blindada. Eso es un subdesarrollo, por favor. Sí. Así puede tener el coche alemán más caro del mundo blindado y atrás
Su seguidor. Su seguidor, pero esos son subdesarrollos y la gente tiene que ser educada, No, y es un tengas o no abuso, tengas. es un abuso. Y el abuso a veces comienza por nuestro gobernante, ¿verdad? Bueno, puede ser. Mira cuántos accidentes han habido alrededor de la caravana presidencial, ¿verdad? Yo he visto caravanas no presidenciales que tienen más de 8 carros, ¿verdad? ¿Quién será? No sé, ¿verdad? Y si se justifica. Pero ese es un abuso y es afrontar a la ciudadanía. Pues sí, porque estamos agrediéndonos y entonces es como el efecto ese de los vidrios rotos, que todo el mundo lo comenta. Hay una casa en una esquina, tienen los vidrios rotos y los que no rotos la gente llega y los sigue. Los termina de romper. Sí, o la gente que afuera pone basura, dice, pues aquí tiro basura. Entonces, una ciudad que produce violencia nos vuelve violentos, querramos o no querramos, porque somos animales de conductas muy fáciles de seguir. Y está lo peligroso que es la conducta de manada, ¿verdad? Sí, porque está demostrado, tú has leído, por ejemplo, a Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas, que entre más gente hay, la gente pierde su identidad. Por eso los grandes dictadores, tú para convencer a 1 o 2 personas es muy difícil. Pero yo te aseguro que tú pones a 300 personas y la convences de todo, ¿eh? De todo. Pregúntale a cualquier religioso, de cualquier religión, ¿eh? Es tema de otro. Te venden la salvación eterna, ¿sí? Y entre más gente, no, sí. No, y es un gran negocio. Mira, yo creo que han quedado bastantes cosas. Vamos a hacer otro programa, César, sobre la planificación urbana, la planificación territorial y el rescate de los centros históricos. Eso es. Que es una barbaridad lo que estamos haciendo con la historia de El Salvador. Sí, porque ese es el testigo. Mira, el año pasado que hice unos programas de eso fue sensacional, porque además cuando yo tenía idea porque estudié esto de la arquitectura, pero cuando vas casa por casa y ves su historia, sus leyendas, la manera, pues simplemente la catedral, ¿sí? De que una se quemó, otra se derrumbó, después que es un arquitecto alemán el que la diseñó, había un señor Pascasio González, un hondureño que es el gran constructor, un albañil hondureño, es el que hizo muchas de las construcciones aquí sensacionales, la iglesia del Rosario, bueno, todo eso tiene una historia que los que vivimos aquí no la podemos gozar porque nuestro centro histórico está secuestrado. Pero es tema de otro programa. Muchas gracias, César. A ti por siempre te agradezco y de nuevo creo que El Salvador ha ganado y nosotros los que somos tus amigos ganamos constantemente. No me digas porque me apenas, pero con mucho cariño porque yo quiero mucho al país y sobre todo yo te lo decía una vez, yo ya viví, pero tengo 2 niños que quiero que ellos tengan una vida cuando menos como la que yo tuve. Y si no, mejor, ojalá. Si no mejor, correcto. Sí. Entonces por eso me preocupa. Muchas gracias, César. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Pensando en Voz Alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos.